Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, los presentes. Doy gracias a Dios por los que están en la distancia, ¿verdad? Oyéndonos cada culto, cada transmisión que se lleva a cabo desde aquí. Que Dios bendiga a su pueblo. Este día seguimos con el tema de la palabra de mayordomía que enfrentamos todos los padres de familia. Recuerde que mayordomía simplemente es, todo es de Dios. Y usted y yo somos mayordomos. Absolutamente. Lo que decía hace un momento, hermano Edgar, se chaineaba los zapatos, la camisa, el pantalón, correctísimo. Eso es lo posible que podemos hacer. Pero lo imposible lo hace el Señor. Y hay un mensaje ahí. Tú te cuidas los zapatos, la ropa, lo que te vas a poner. Dios te cuida el interior. ¿Cuántos dicen amén? Siempre y cuando le tomamos en cuenta. David expresa una palabra gloriosa que debíamos de decir todo el tiempo, todos. Examíname, oh Dios, y ve si no hay en mí camino de maldad. No solamente eso, si lo hay, endereza mis pasos. ¿Cuántos dicen amén? Y es glorioso. Así que en esta tarde vamos a continuar. Estuvimos hablando de solo algunas áreas del papel de las mamás en el hogar, con los hijos, y todo el horizonte que se abre frente a esa tarea de una madre. Y hoy estaremos viendo nuevamente esa tarea que Dios nos da a los padres. Estuvimos viendo el por qué los padres de la antigüedad, los patriarcas, hacían altares para Dios. Y lo hicieron por muchas generaciones. Un altar y sacrificar unos animalitos. Un altar era el medio de acercarse a Dios. ¿Qué provocaba ese altar? Provocaba que el hombre y la mujer entiende que hay fallas en nosotros. Y en un altar era sacrificar para que murieran animalitos delante de ese altar de Dios, para buscar y encontrar perdón de Dios. Y todo ese simbolismo empieza desde esos altares que levantó Abraham y después uno de sus hijos Jacob y varios personajes del Antiguo Testamento. Pero eran altares precisamente para acercarse a Dios. Ese era el ejemplo que ellos estaban haciendo frente a la familia, frente al hogar. Pasaron las generaciones y llegó el tiempo de la ley con Moisés y eso se trasladó hasta allí. Y con las tablas de la ley y los mandamientos de Dios, que fue algo de lo que leyó el hermano hoy, entonces Dios usa a Moisés para dar ciertos requerimientos, ordenanzas de obediencia, pero también de buenas consecuencias cuando hay obediencia. ¿Dicen amén? Entonces, no disminuyó. El que se dejó de hacer altares no quiere decir que ya la gente no siguió. El altar es cerca de Dios. Ahora, el trabajo directo, ese ejemplo de familia, de altares a Dios, quiere decir el ejemplo de un padre, de un líder. Entonces, ahora se avanza. Y la ley, a través de Moisés decía, el Señor, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Y empieza a expandirse el panorama. No solamente le amarás con todo tu corazón, con todo lo que eres, tu mente, tus fuerzas, todo. Y usted va viendo ese proceso de las escrituras que he estado compartiendo y llegamos hasta Nuevo Testamento y entonces se hace el panorama más grande. No solamente amarás a Dios ahora, así de la manera que amas a Dios con mente, corazón y fuerzas, a tu prójimo como a ti mismo. Pero toda esa enseñanza empieza en el hogar con los padres. De tal manera que cuando los hijos ven eso, lo van absorbiendo, van entendiendo. Si usted ha leído las escrituras detenidamente que he dado, habla
en un punto donde dice, cuando los hijos ven hacer esto, ya no preguntarán, ¿por qué estás haciendo esto, papá, mamá? Porque ahora lo entienden, lo saben. ¿Por qué? Porque se les dio el ejemplo, se les explicó y lo están absorbiendo. ¿Dicen amén? Entendimos entonces que los niños aprenden desde chiquitos lo que hace era plegaria, un resumen de esa plegaria de la escritura que estuve dando, de Deuteronomio, en Números, donde los niños pequeños a los 12 años ya entregaban esta plegaria que se conoce como el Shema. Los niños judíos a los 12 años sabían esa plegaria. Números y Deuteronomio es una partes de lo esencial de la orden de Dios, y los padres le enseñaban a los hijos eso. Así que a los 12 años los niños entendían. Cualquiera que les hicieran es hora del Shema, sabían que era hora de repetir y aprender. Y esto avanzó gloriosamente. Las generaciones pasaron, muchas cosas cambiaron, pero la palabra del Señor sigue mostrándonos un horizonte. Lo que sucede es que en los días que vivimos tan modernos, de pronto los padres olvidado muchas de estas cosas. Y note lo que estoy diciendo, me incluyo como padre, hemos olvidado, hemos dejado de hacer ciertas prácticas. No estoy hablando que volvamos a la ley, porque he mostrado cómo Dios ha ido cambiando. Hoy vivimos en un tiempo de la gracia, pero las órdenes, el deseo de Dios sigue siendo que le conozcamos y que nos acerquemos a Él, y que ya no hay que matar animalitos porque el Cordero de Dios murió en la cruz. Y tenemos un camino vivo y nuevo, libre para entrar, acercarnos. Por eso dice, acerquémonos con corazones sinceros hasta la misma presencia del Señor. Ya no necesitamos intermediarios. Cristo es el camino abierto, dicen amén. Pero las cosas no cambian en la orden, obedecer a Dios. Y cuando hay obediencia, hay bendición. Y cuando hay desobediencia, hay consecuencias, dicen amén. Las personas que han estado siguiendo la escritura, yo espero que sigan leyendo y recuerde, eso le da a usted una bendición grande. Además, la lectura en la palabra de Dios produce que usted y yo tengamos siempre una palabra fresca. Y cuando tú hables algo delante de los demás, tendrás la atención inmediata de la gente, porque la gente percibe la palabra fresca de Dios. Es importante ir a la lectura. Cuando no tenemos lectura fresca de Dios, el día se nos puede ir en pláticas que no tienen ningún sentido, con el amigo, con la amiga, en palabras vanas. ¿Cuántos me están entendiendo? En entretenimientos y en cosas que nos sacan de un enfoque, de una prioridad. ¿Cómo lo aprendemos entonces? Obedeciendo al Señor, aprendiendo su palabra. Ahora, yo entiendo, en estos tiempos tan modernos en que vivimos, si hay una tarea difícil, es que los adultos permitamos ser enseñados. Póngame atención, me estoy poniendo igual, que permitamos ser enseñados. No es fácil enseñar a adultos. ¿Por qué? Porque los adultos ya nos programó la vida, las situaciones, los momentos difíciles, las tragedias, los fracasos, los triunfos. Ya hay una vida toda, de alguna manera, programada. Y eso está muy fuerte porque se hace tan fuerte como una costumbre, que es una rutina. Y aunque haya una verdad nueva para hacer un cambio, nos estancamos en una costumbre. Y por eso decimos a veces la costumbre es más fuerte que la verdad. Pero bendito el Señor que ha venido. Y el Señor quebranta todo ese recorrido y nos ofrece una puerta nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando dice criatura, nueva criatura, tú puedes tener 50, 60, 80 años. Vienes a Cristo y el Señor te pone a ti y a mí en una criatura, como en un bebé. ¿Qué quiere decir? Que debe haber un nuevo principio.
Y es donde el Señor desbarata los argumentos pasados, la formación pasada la va desbaratando y el Señor empieza a establecer su palabra y empieza a ver un hombre nuevo, una mujer nueva. ¿Dicen amén? Y entonces vemos el milagro. Nosotros mismos nos sentimos sorprendidos porque nos vemos transformados. Cuando usted se ve al espejo en la mañana, no me refiero que nos transformemos como las hermanas que se arreglan tan bonito y Dios las bendiga, empezando por la mía, gloria a Dios. Síganse arreglando, se ven preciosas, ¿verdad? Pero nos quedamos asombrados cuando vemos que somos transformados por dentro. No actuamos igual. ¿Dicen amén? Hoy por hoy nos detenemos porque la palabra, el conocimiento nos ha traído bendición, una nueva formación y estamos siendo procesados. Y yo no quiero entristecerlos, quiero animarlos. Pero aún quiero decirle que hay creyentes, sabemos creyentes que vamos a tener 10, 15, 20, 30 años del Evangelio. Y a veces tenemos costumbres medio antibíblicas. ¿Dicen amén? Y a eso me refiero, cambiar, enseñar a adultos ya formados es una tarea difícil. Pero nuestra tarea como pastores o maestros o el área que el Señor te ha dado no es cansarnos, es seguir simple y sencillamente obedeciendo, hacer nuestra tarea. ¿Sabe por qué algunos se desaniman? Dicen, no, es que por más que les hablo no los convenzo. Ahí está el problema. Que no estamos aquí para convencer a nadie. Estamos aquí para compartir la palabra. Tú la agarras y la aplicas y ese es trabajo de Dios. Y es el Espíritu Santo que te convence, me convence. ¿Dicen amén? Por eso nuestra tarea es fluir la palabra. Y el Espíritu Santo se encarga de convencer a ti y a mí y al mundo entero de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al Señor si esto lo cree. Ahora quiero llevarlos rápidamente al inicio de la palabra padres. Estoy hablando con las hermanas hace 8 días, entre semana pasada. Hoy hablamos con los padres. Dios bendiga a los padres que están aquí, los que están a través de los medios. Déjeme explicarle cómo es que el Señor pone esa palabra. Desde antes, desde el Antiguo Testamento, la palabra Padre. Y a quien Dios usa es al apóstol Pablo, que el Espíritu Santo le da una información gloriosa y él la escribe. Y está precisamente en el 2 de Corintios, en el capítulo 1, y la encontramos en el verso 3 y 4. Recuerde de apuntar y mantenerse fiel a la lectura, y recuerde, usted tendrá siempre algo fresco de parte de Dios. Note la declaración que dice Pablo, 2 de Corintios 1, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Voy a parar allí, y enseguida volvemos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. La palabra Padre se empieza a usar en el Antiguo Testamento. El líder de familia, el patriarca Abraham y los demás después de él, la descendencia de Abraham, vuelvo a repetir, hacían altares para acercarse a Dios, pero más tarde el Señor empieza a moverse entre ellos y usted va a encontrar cosas curiosas que en el pueblo hebreo antiguo el papel del padre ocupaba algo bien importante. Se le llamaba padre porque la familia que él tenía se consideraba
algo tan especial como su pequeño reino. Y se le daba la palabra padre, que tiene que ver con un cuidado exagerado sobre ese grupo familiar. Y esa palabra padre se usaba en familias, en pequeños grupos, comunidades. Y ahorita lo voy a mostrar con la escritura. El pequeño reino de un padre en su familia, cuando decimos ese es mi reino o ese era mi reino en aquel tiempo, no estamos hablando de un dictador, de un hombre mal encachado para controlar, sino era un liderazgo de cuidado. Por eso leí lo que Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Noten, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Qué es lo que hacía Abraham con su pueblo, su familia? Cuando él sale de la tierra que Dios lo saca y lo lleva a Canaán, él no conoce Canaán, no sabe ni a dónde va, pero no cuestiona a Dios, le cree. Le cree. Y por quererle a Dios, le fue contado por justicia. Y empieza a caminar. Y usted puede ver que un cuidado de él sobre su familia y sus empleados es tan fuerte ese reino, que usted sigue leyendo la historia de Abraham y usted va a encontrar que Abraham un día tiene que enfrentarse a enemigos. Y no solamente la familia, hasta los empleados, todos se unen con él para defender la causa. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Por qué razón? Porque una gente que está bajo el cuidado de un hombre líder y que lleva la palabra padre, no hay ningún miembro de la familia que pueda ser tan malagradecido como para dejarlo solo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, ¿por qué reaccionaban así? Porque era alguien que cuidaba, era alguien que los dirigía, alguien que tenía misericordia de ellos. Pues había un significado todavía más curioso. En el capítulo 4 de Génesis, y solo voy a dar 2 escrituras porque hay muchas más, pero lo que quiero es que tome los ejemplos del por qué sucedía esto de la palabra padre. En Génesis capítulo 4, verso 21, dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de los que tocan arpa y flauta. Padre, en otras palabras, en la antigüedad, cuando surgieron los talentos que Dios dio a estas personas, tocando la flauta y esos instrumentos, el arpa, Jubal se le llamó padre de este grupo, jefe de grupo, pero la palabra es padre. Los que están apuntando, noten. La pregunta sería: ¿qué tiene que ver que Dios asigna que aquí hay un músico y otro, y le habla a otro y le dice: a ver, tú vas a ser padre de estos? Para muchos choca, y sobre todo en nuestra cultura mexicana. Pido disculpas a los hermanos de Centro y Sudamérica, ¿verdad? Porque en México hay una palabra egoísta, machista, de terror, donde la cultura muchas veces le dice a los demás: usted cállese, yo soy su padre y aquí yo mando, y aquí se hace lo que yo digo. No, esa no era la posición de los antiguos. Era de cuidar, de dirigir. Algunos hombres adultos que están en discusión en México y se ofenden, le dicen: cállate, yo soy tu padre. ¿Alguien ha oído eso? Mal usado eso. Pero estoy aclarando. Jubal fue nombrado padre de los músicos. ¿Qué quería decir eso? Un líder. Alguien que podía llenar el espacio, el hueco, para encargarse de los demás. No era un controlador, no era alguien que amenazaba. Porque en nuestras culturas muchos creen que hombre es el que se ve que parece hombre.
bigotote, bien vestido, y luego más grita, ordena y asusta. Este es papá. No, ese es un pobre macho creído. Un padre es un padre que cuida, que tiene misericordia de lo que se le ha entregado, lo lidera, lo guía, lo sustenta. ¿Cuántos me están entendiendo? En este tiempo tan moderno, muchos padres no saben besar a sus hijos, no saben abrazar a sus hijos. Como es algo que se dejó de hacer y se perdió, no es tan fácil. Es más, si lo hacen, piensan que pierden su lugar de, yo aquí soy el jefe. Yo quiero compartirles algo muy breve en lo personal. Cuando mis hijos estaban pequeños, alguna vez me equivoqué corrigiéndolos. Porque uno quiere corregirlos, vuelvo a repetir, de acuerdo a tu cultura, y aquí mando. Pero cuando vamos a la palabra, no. Dice la Biblia, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina del Señor. Y Dios empieza a tratar con nosotros. Y yo cuando mis hijos estaban pequeños, no les digo a cuál, pero uno de ellos lo tuve que agarrar, aunque estaba pequeñito, lo abracé aquí. ¿Y qué entiende una criatura? No entiende, pero le dije, perdóname. Y lo abracé. Y luego me dirigí al Señor, te prometo, Señor, que no vuelvo a tratar así a mis hijos. Cuesta. Pero necesitamos volver a nuestra tarea, criar a vuestros hijos. Sí, dice disciplina, pero disciplina del Señor, no disciplina de tu cultura ni la mía. Estábamos hace unos años en una reunión de varones aquí en la capilla, y estábamos en un tema de varones, y yo creo que este día más de alguno que está presente se va a acordar. Estamos hablando del cuidado y de los cambios que hay que hacer como padres, y cuando estábamos en el tema, un hombre se paró de pie y nos pidió la palabra y estaba llorando, un hombre mayor, como de 60 años. Pedro Madrigal, que ya está en la presencia del Señor. Dijo, ¿saben qué? Están hablando de los papás y yo respeto y todo, pero es que ya me hicieron recordarme el mío y yo no quiero recordar. Mi padre me amarraba a un árbol y con la cuerda del caballo, con la que daba el caballo, con esa me daba. Y esos son los recuerdos que tengo de papá. Bueno, Dios nos ayudó para explicarle y ayudarlo a sanar de eso y mostrarle, hermano, hoy estás en Cristo, eres nueva criatura. Olvídate de eso, perdona, porque Dios te ha perdonado a ti. Y pasaron los años y el hermano se mantuvo en el Señor, un día se fue con el Señor, gloria a Dios, pero pasamos esa experiencia. Nos cuesta a los hombres, padres, reconocer nuestros errores y equívocos. Pero lo que dice la Escritura, en Efesios capítulo 6, verso 4, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahorita voy a explicar, entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice para crearlos? La palabra fuerte es amonestación y disciplina. Pero amonestación del Señor, crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, vuelvo a los antiguos. El grupo de una familia, comunidad o pueblo, o en el caso de Jubal, grupo de músicos, Jubal fue padre de ellos. Padre de familia, padre de la comunidad del Carrizal, padre de la comunidad de donde usted quiera, póngale el nombre. Era lo que se usaba, pero vuelvo a repetir, la palabra padre era para dirigir, para guiar, no para cometer injusticia.
Por eso Pablo, cuando dice en 2 Corintios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, declara qué es la conducta de ese Padre, un Padre de misericordia y de toda consolación. Por lo tanto, de ahí tomamos, y por eso los padres podemos y debemos experimentar lo mismo. ¿Qué puedo ofrecer a mi hijo? Amor, paciencia, misericordia, disciplina, corrección, sí, pero en una atmósfera correctiva de amor, no en una destrucción, en unas ofensas. No sirves para nada, por más que hago y he invertido en ti, no cambias, me tienes harto, ojalá y te murieras. ¿Será eso la copia de un Padre de misericordia? Hace muchos años escuché un testimonio triste, donde una jovencita deja una carta y se quita la vida. Y cuando la ley encuentra la carta, dice la niña, no se culpe a nadie de mi muerte. Tengo 14 años, pero desde que tengo conciencia, todos los días mi madre me dice que soy la causante de la situación, que desde que yo nací soy la causa. Todo lo que hago no sirve. Me dice que no sirvo, que soy basura. Y luego lo más difícil, me dice que soy una carga. Cada día que se va a trabajar me deja tareas y al último me dice, por eso tengo que ir, porque tengo que mantenerte, porque tengo que vestirte, tengo que... Y si ya he llegado a la conclusión de que ya no quiero ser carga para mi mamá. Se quitó la vida y esa es la carta que dejó. Oh, el enemigo, eso es lo que busca. ¿Cuántos dicen amén? Pero para esto apareció el Hijo de Dios, dicen amén. Para deshacer las obras de Satanás y para darnos vida y vida en abundancia. No vida miserable, vida en abundancia. Les doy el último ejemplo de padre. Génesis capítulo 45, verso 8. ¿Cuántos se recuerdan de José, el que fue vendido por sus hermanos? Ya conocemos la historia, vendido, echado a una cisterna, vendida, llevada por comerciantes, terminó en Egipto, fue maltratado. Una mujer le hizo un cargo del que él era inocente, terminó en la cárcel, pero donde quiera que José estaba, se comportaba de acuerdo al Dios que su padre le había enseñado a Jacob. ¿Cuántos me están entendiendo? Usted no encuentra a José llorando cuando sus hermanos lo tiran al pozo. Usted no lo encuentra llorando cuando va con la caravana de comerciantes. Usted no lo encuentra llorando en la casa de Potifar donde trabajaba, donde se levantó un falso, de ahí lo levantaron para la prisión. Y aún estando en la prisión y con una mentira, dice la Biblia que Dios prosperaba a José en todo lo que hacía. Porque no importa quién haga lo que diga o haga contra ti, cuando te mantienes en la enseñanza, en el mandamiento de Dios, el Señor hace prosperar tu vida donde quiera que estés. Por eso algunos tienen que entender que la prosperidad no es tener un buen carro, una buena casa. Gracias a Dios por las buenas cosas, dicen amén. Pero no es la señal de prosperidad. La señal de prosperidad es tener paz con Dios y comunión con Dios. Y que te mantienes firme bajo cualquier circunstancia. Esa fue la actitud y conducta de José. Cuando el tiempo pasó y vinieron sus hermanos que no sabían que él vivía y que ahora era el líder principal de Egipto, estaba explicándoles a él. Y el capítulo 45 de Génesis dice, José está hablando con sus hermanos y les dice, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, oiga bien, que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda la casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué le parece? ¿Pisoteó Dios a Faraón por José? No. Tenía muchas deficiencias Faraón en ese tiempo, el Faraón de ese momento. Pero José en esa comunión con Dios, no importa los tiempos difíciles que pasó, se mantenía.
Y cuando este hombre, como líder de Egipto, no supo qué hacer y buscaba respuestas, aparece José con la comunión con Dios. Y Dios le da la interpretación de un sueño. Y aparte le enseña un programa para mantener comida en los años venideros. ¿Qué pasó allí? Dios puso a José como un líder y le da la palabra: serás padre de Faraón y de toda esta tierra. Ahorita son 7 años de abundancia, pero vienen 7 años de escasez. Tú eres el líder para que toda esta gente tenga pan y sepan que yo soy Jehová. ¿Se da cuenta por qué la palabra padre? No es porque José le cayó bien a Faraón. Un Dios y Padre de misericordia y de consolación te pone a ti y a mí en los lugares para eso, para resolver grandes situaciones. Donde todo el mundo pierde la cabeza y no sabe qué hacer, y donde muchos corren, Dios levanta a alguien que se pone de pie en medio de la tormenta, y entonces, nos guste o no, Dios lo pone por padre. ¿Cuántos me están entendiendo? Esto es glorioso. Así que en la antigüedad, esta era la enseñanza. Familia, comunidad, pueblo o grupo de músicos o diferentes áreas. No todo el mundo tiene la dirección exacta. Por eso Dios establece hombres y aún mujeres para ser los líderes. ¿Cuántos me están entendiendo? Ayer nada menos me platicaba alguien que tiene varios empleados. Y cualquier empleado de este personaje le manda tareas y el empleado va y hace la tarea y lo hace bien y claro, el patrón pues contento, ¿verdad? Y son varios, pero hay uno que lo que le manda, no, yo no. Pon a otro y yo le ayudo. Espero que entienda esto. Es fácil evadir la responsabilidad. Mira, hay que hacer esto. No, siento que no lo voy a hacer bien. Alguien más, yo le ayudo. En otras palabras, háganlo ustedes, yo les echo porras. El enemigo es tan tremendo que así le roba la bendición a mucha gente. Los lugares de bendición que Dios tiene para ti, los pierdes. Pero ve, todavía hoy Dios tiene líderes que no se les llama padres, porque nuestro Padre ahora es uno, está en los cielos, dicen amén. De acuerdo a las culturas del tiempo pasado, la Biblia dice Dios es Dios de todas las edades, y de acuerdo a esas edades y culturas, Dios fue poniendo eso. Pero hoy no hay palabra padre, realmente parece, pero lo que sí hay es Padre espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y si alguno de ustedes me acepta como Padre espiritual, pues Dios lo bendiga, yo seguiré humillándome al Señor. Pero si no lo acepta, de todo modo le voy a seguir predicando. ¿Cuántos me están entendiendo? Es la única área. Por eso cuando el Señor te da una salvación en una persona, pasa el tiempo y esa persona se para y dice, doy gracias a Dios porque esa persona me habló de Cristo, es mi Padre espiritual. Es que bendición, ¿no dice amén? ¿Quién se acuerda ahora de su Padre espiritual? Levante la mano, no le dé pena. Bendiga su memoria si vive, y si no está con el Señor, pues bendiga su memoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero si se dan cuenta, esto se mantiene en la enseñanza, en el enfoque. Hoy tenemos una tarea universal, todos los padres de familia, pero tenemos y debemos de tomar el ejemplo. Tengo que decir esto. Y qué precioso que la palabra de Dios no deja nada hueco. Aquí mismo en esta congregación, al local, y sin duda allá en la distancia, creo que hay madres criando hijos solas. Dele palmas a esas mujeres que están criando a sus hijos ellas solas. El Día del Padre se felicita a todos los padres
Y nadie se acuerda de felicitar a esas madres que están haciendo el papel de padre y madre. Es que no es que en realidad sea su papel de padre. Pero la lectura, la enseñanza y el mandamiento las hace ocupar un lugar de honor. Porque dice Proverbios en el capítulo 31, la mujer sabia edifica su casa. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí entran todas esas mujeres y muchas más. Dios cubre todas las áreas. Siempre habrá por ahí alguna mujer, una madre, luchando sola. Y no solamente porque el hombre se fue. Con 50 años sirviendo al Señor, encuentro que hay lugares donde está el papá y la mamá. Y el esposo está ahí, pero como si no existiera. Quien tiene que hacer el trabajo es la mamá. Muchas mujeres, sin conocer de Dios, surge algo que las levanta, luchar, trabajar, 2, 3 trabajos y sacan su familia adelante aunque no sean cristianas. Pero ¿sabes por qué? Porque el instinto que hay de ellas es la maternidad que Dios les ha dado desde que las formó. Y un cuidado por sus cachorros. ¿Cuántos dicen amén? Que nadie toque a mis cachorros, dicen las mamás. Cuidado. Pero todo esto viene del Padre de misericordia y de consolación. ¿Cuántos dicen amén? Así que los padres necesitamos volver a Dios. Y las escrituras que leímos de Deuteronomio, 2 escrituras de Deuteronomio y una de Números, que son el complemento de una plegaria enseñada a los niños. Amarás al Señor y describe. Ahora quiero invitarlos a conectar esta palabra con lo que Pablo, el Espíritu Santo, le inspira diciendo: vosotros padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos. Hay muchas formas de provocar la ira a nuestros hijos. Es demostrándoles que no nos importa lo que ellos están haciendo. Hay padres que desearon estudiar una cierta tarea o cierta carrera y como no lo hicieron, ahora quieren que alguno de sus hijos lo haga. Y se aferran y los molestan, los asfixian. Tengamos cuidado con eso. No va a vivir tu hijo tu vida. Tu hijo o tu hija va a vivir su propia vida. Ora por ellos mejor y háblales con amor la palabra. ¿Cuántos dicen amén? La palabra fresca. Y entramos en esta parte. En vez de provocar ira a nuestros hijos, entonces mejor crearlos en disciplina. Disciplina viene una palabra compuesta que tiene que ver con discipulado. Y el discipulado tiene que ver con un ejemplo. De tal manera que cuando tú y yo le decimos a los hijos a algo, ya lo estamos haciendo nosotros primero. El Señor dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde. ¿Cuántos dicen amén? Entonces un padre que es altanero y prepotente y le está exigiendo a su hijo: usted tiene que ser humilde. Y el niño dice: ¿cómo es eso? ¿Cómo se come? ¿Dónde lo venden? Porque tú no eres nada humilde. Un día un niño está hablando con su mamá le manda algo, es una tarea que hacer, el niño le corresponde y le habla poco fuerte, y el niño no se da cuenta que el papá está entrando y que lo oyó, y viene el hombre, el macho, y le dice: escuincle, usted no le hable así a su madre. Y el niño voltea y en vez de apachurrarse, se voltea y se le acerca a los ojos y le dice: tú le hablas peor. Crearlos en disciplina. Y luego, no dice una disciplina de la cultura, porque tenemos que tener respeto por las diferentes culturas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En los años misioneros he viajado por muchas partes de nuestra tierra y encuentro las culturas diferentes en Honduras, Guatemala, El Salvador, en Cuba, en todo México. Simplemente en México vas de un estado a otro y cambia la cultura.
Tenemos que ser respetuosos de eso. Pero cuando venimos al Señor y tomamos esta responsabilidad, padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces es otra cultura, pero no es de aquí, es cultura del cielo, cultura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esa choca con todo lo natural, lo lógico. Esta viene con consolación, con perdón, con paciencia. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora, entonces, ¿cómo puedo crearlos a mis hijos? Los que apuntaron del Deuteronomio 11, verso 19, dice, estas cosas se las dirás a tus hijos en casa. Una de las escrituras de Deuteronomio y de Números, no recuerdo ahora cuál menciona, en casa, sentado o de viaje, en el campo, al acostarte, al levantarte, hablando de estas cosas. Hoy es lo que menos hay comunicación entre muchos padres e hijos. Todo el mundo está ocupado. Y a veces mamá, como ya conoce al señor que vive ahí, cuando llega les dice a los niños, cállense, pues ya llegó tu papá, cállense. No estoy hablando en términos generales. Tengo muchos amigos y conocidos que no son creyentes y me gusta observar, y muchos de ellos tienen una buena y bonita relación con sus hijos y no son creyentes. Y hablan. Pero necesitamos, nosotros los que tenemos la palabra y la comprensión de ella, lo que hemos leído, lo que hemos guardado, necesitamos volver a esto y platicar. Dios me libre de ponerme como ejemplo. Soy el último. Pero a mí, uno de mis hijos me habla algo y yo le pongo atención. A veces estoy viendo la televisión o algo y yo le bajo, yo quiero oír, quiero saber de qué se trata. Esas pequeñas cosas tienen que ver mucho. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí, han pasado muchos años, 46 años de casado, mis 5 hijos, 6 nietos. La escuela ha ido despacio, no nos hemos graduado, seguimos aprendiendo. Miren, ahí tengo un nieto ahí medio rebeldón, pero aquí está, gloria a Dios. Pero hay que insistir. La única cosa realmente que podemos dejar a nuestros hijos es esto. Ahora, ¿cómo sucede esta palabra? Crearlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo? Ejemplo y hablando. Comunicación, dicen amén. Entonces se lo voy a poner así. Estas cosas se las repetirás a tus hijos cuando estés sentado en tu casa, en tu mesa, en el sillón, en el sofá, y las hablarás con tus hijos. Cuando vayas en el campo y vayas de camino, en lo que llegas a donde vas, hablarás con tus hijos. ¿De qué estamos hablando? Comunicación. ¿Dicen amén? Que ya es la hora de acostarse. Acércate. A ver, hijo, déjame acomodarte la almohada, la cobijita. Y mira, hijo, esto. ¿Cómo empieza otra vez? Hablando de qué? De estas cosas. Buenos días, papá, ya amaneció. Vamos hablando de estas cosas. Suena como una exigencia, como algo muy exagerado, como algo muy difícil. Pero ¿sabes qué? Con el ejemplo y una atmósfera de amor correctivo, podemos disciplinar. ¿Cuántos dicen amén? La amonestación del Señor. Porque algunos otros se van del extremo. Cualquier cosa y un cachetadón y hasta por allá vuelan los dientes, ¿no? Es difícil. ¿Y sabes qué dice la Biblia en Proverbios? Eso se lo dejo de tarea. Lo va a encontrar en Proverbios. Son 31 capítulos, así que tiene tarea. ¿Sabe qué dice? No, corrige a tu hijo, pero no se apresure tu alma a destruirlo. Debe haber corrección, debe haber disciplina.
Recuerde siempre, disciplina es discipulado. ¿Cómo lo estamos dando el discipulado? Con el ejemplo. Se respalda con el hecho y la palabra viene y entonces hay comprensión de parte del Hijo. Criarlos en disciplina y amonestarles del Señor. Es decir, la vida, el liderazgo, el papel de papá es, si quieres entenderlo como los antiguos, mi pequeño dominio, pero no es para dominar, mi pequeño reino no es para controlar, es mi liderazgo para crear, ser padre de consolación. Colosenses capítulo 1, verso 28, estamos por terminar. Colosenses capítulo 1, verso 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es lo que Dios quiere. Estamos procesados, estamos siendo procesados. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tengamos más y más sabiduría. Nadie nació sabiendo ser padre. Dios usa a nuestros hijos mismos para enseñarnos a ser padre, pero siguiendo su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nos permite abrazarlos y ofrecerles una opción de corrección, de disciplina, pero de parte de Dios. Y eso es con amor. ¿Tiene usted idea cuántas generaciones Dios perdonó a los antiguos en todo el Antiguo Testamento? Permitió que fueran y cayeran en sus errores, entregados en enemigos, hubo muertes, matanzas, pero siempre quedaba un remanente, unos pocos que obedecían. Y Dios tuvo una paciencia, porque Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, dice la ley, sino que todos procedamos a un arrepentimiento y vivamos. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas esperando que tu hijo, tu hija cambie, tu esposo, tu esposa? Toma el papel del padre y bajémosle volumen. Como dicen ahí, bájale 3 rayitas a tu carácter, bájale 3 rayitas a tu yo y deja que el Espíritu Santo nos dirija. Salmo 119, verso 18. David entiende esto y entonces él mismo se aplica pidiendo al Padre: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Primero de Corintios capítulo 1, verso 18. Voy a pedir a mi esposa y a mi hija que se vayan acercando. Queremos compartir una melodía, un cántico que es parte del mensaje. Y quiero que note esto, lo que Pablo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y ¿sabes qué? Ese poder de Dios es el que nos tiene aquí. Hermanos Gandaría, ese poder de Dios es el que los tiene aquí. Mi primo hermano que perdió sus 2 piernas hace unos días, el poder de Dios lo tiene ahí. Es que en la vida hay tiempos difíciles, momentos difíciles. Por eso Pablo expresó: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda misericordia y de toda consolación. Dice que nos consuela en nuestras tribulaciones. ¿Y sabe qué es lo que pasa en nuestras tribulaciones? Que aprendemos que al final de todo Él está ahí consolándonos. Y después pasa el tiempo, nos fortalecemos en el Señor y de pronto vemos a alguien sufriendo y con la consolación que fuimos consolados, tenemos la experiencia y ahora podemos consolar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Este es lo que desciende de ese amor de Padre. De tal manera que nuestro cuidado de unos a los otros no es más que se derrama del Padre. Dios te da algo de Padre. ¿Cuántos me están entendiendo?
Seas hombre o mujer, su amor se derrama en nuestros corazones y lo derramamos a otros. ¿Verdad que sí necesitamos mucho del Señor? Y que Él sea nuestro alfarero. Lo necesitamos en todo el aspecto, en todas las áreas de nuestra vida, para que Él nos siga enseñando y nosotros sigamos dirigiendo nuestra familia y manteniéndonos firmes, no importa por lo que estemos pasando. Él no nos deja ni nos dejará. Gracias, Padre, te adoramos. Empiece a adorar al Señor y háblele, dígale lo que hay en su corazón. Señor, he aquí estoy para servir en tu santa viña. Hazme obrero fiel para hacer luz en de tu camino. Haz de mí lo que quieras. Haz como Haz de mí. alfarero. Dame la forma que tú quieras. Todo tu santa voluntad. Haz de mí lo que quieras. Haz como el alfarero. Dame la forma que tú quieras. Todo en tu santa voluntad. Gracias, Jesús. Te necesitamos cada día de nuestra vida. Transfórmanos, Señor. Por favor, te lo suplicamos. Tu nombre sea enaltecido. Gracias, Señor. Transforma mi corazón y no me quites de tu presencia. Hazme obrero fiel para hacer luz en tu camino. Haz de mí lo que quieras.
lo que quieras. Gracias, Jesús. ¿Lo puede decir? Incline su rostro. Ahí como están, háblele al Señor. Gracias. Hay momentos difíciles, hay situaciones, pero hay un Dios de toda consolación, de misericordia. Y todavía Él quiere seguirnos transformando. Levante su voz y empiece a orar al Señor. Permítenos usar nuestro papel para traer bendición a nuestras familias. Es papel de responsabilidad, de liderazgo, de dirección, de buscar tus altares, buscar tu bendición. Que hablando podemos ponernos de acuerdo, Señor. Y si es posible pedirnos perdón con nuestros hijos, con nuestro hogar, nuestra esposa. Como padres te necesitamos, Señor. Yo pido tu bendición en esta tarde para todos los padres presentes y en la distancia. Como tu palabra nos dice que tú, Señor, amonestas a todo hombre para enseñarnos. Nos quieres enseñar y nos estás enseñando. Y gracias porque seguirás enseñándonos. Señor, queremos seguir aprendiendo. Queremos ser mejores que ayer para gloria de tu nombre, para bendición de nuestras familias. Cada persona que ha dado este paso, Señor, este día, allá en la distancia, el que se ha puesto de pie, hónrale, honra este momento, este acto de fe, y permite que seamos ese medio que a través de nuestra posición como padres, traigamos ese cuidado de bendición a nuestros hogares. Espíritu Santo, toma tu lugar en nuestras vidas. Tú no te equivocas, Señor. Tú nos guías a toda verdad y a toda justicia. Gracias. En Cristo Jesús.